Padre amado, oramos esta noche presentándonos delante de ti con gozo, con alabanza, con gratitud, con adoración, buscando tu rostro, Padre, buscando agradarte y pidiendo de ti, Señor, tu guía, tu dirección, para que a través de tu Santo Espíritu algo nuevo venga para nosotros. Te pedimos que lo que hoy vamos a platicar no sea un elemento para crecer, para madurar. Te entregamos este tiempo confiando en que tú siempre tienes cuidado de nosotros. Tú has puesto en nuestros corazones que busquemos aprender más de ti y amarte y adorarte como tú nos has enseñado, Señor. Gracias te damos por todo esto, por este tiempo. Te pedimos lo redimas, sea útil, fructífero, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy quiero comentarles un poco de algunas diferencias que hay entre principalmente la iglesia que predomina en nuestro país, que es la Iglesia Católica, y lo que nosotros vivimos. Esto con el fin, primero, de que tengamos algunos elementos que a veces no son necesarios al platicar con la gente, y también buscando primeramente que nosotros no nos enaltezcamos sobre aquellos que no tienen los privilegios que nosotros tenemos de relacionarnos con Dios y recibir directamente de Dios toda guía, toda dirección. Quiero iniciar comentándoles que en la Iglesia Católica, hasta hace no muchos años, hasta como 1960, no se podía leer la Biblia, estaba prohibido leer la Biblia. Y vamos a ver por qué razón no se leía la Biblia y vamos a ver algunas consideraciones importantes que nos hacen diferentes. Tenemos unas diferencias que saltan a la vista, como el que nosotros no tenemos imágenes, pero diríamos que hemos hablado que aunque nosotros no tenemos imágenes, sí podemos caer en idolatría, no de imágenes, sino de tener cosas en el lugar de Dios que no deben de estar, cosas en el primer lugar en nuestra vida. Esa es la idolatría que nosotros podemos practicar. Otra diferencia es que nosotros reconocemos a la Virgen María, no tantas diferencias de vírgenes que los católicos dicen que es la misma Virgen, salvo que se ha ido apareciendo en diferentes lugares y por eso cambia de nombre, que es la Virgen María, pero no la reconocemos como mediadora necesaria para nosotros, aunque reconocemos su importantísimo lugar y valor que tuvo en el plan de Dios. Y podríamos decir que los santos, ellos los ven también como dignos de adoración y para nosotros pues son como nuestros hermanos. Sí, consideramos a los santos y creemos que existen, pero a la vez nos creemos nosotros también santos porque conocemos que la palabra santo significa apartado para Dios. Bueno, esas vendrían a ser las más obvias, pero vamos a ver lo que yo creo que es lo más importante que nos hace diferentes a la Iglesia Católica.
quiero comentar que nuestros orígenes son los mismos, la iglesia primitiva. La iglesia primitiva es a la que nosotros tratamos de regresar, pues fue la instituida por los apóstoles, lo que consideramos una enseñanza más pura, y vamos a ver qué fue pasando con esa pura enseñanza de los apóstoles con el paso de los años. Bueno, recordamos que en un principio Roma perseguía a los cristianos. Cuando hubo el tiempo de la persecución y hubo muchos mártires cristianos, pues unos crucificados, otros quemados, otros entregados a las fieras, se empezó a mencionar que algunos de esos mártires no habían alcanzado a ser bautizados en agua, como lo había dejado estipulado el Señor Jesucristo, pero que habían recibido un bautismo en sangre al momento de convertirse en víctimas de esa persecución. Y entonces se empezó a tener una impresión de que el bautismo de alguna forma purificaba y preparaba a las personas para su relación con Dios, en lo que se dio por llamar en aquellos tiempos el bautismo de sangre. Después vemos que se desarrolla la iglesia primitiva y se reunían en casas, no había edificaciones de templos, porque pues para los que iniciaron la enseñanza de la escritura, que eran de un origen judío, pues el único templo era el templo del monte Moriah, el de Jerusalén. No existían más templos para ellos. Entonces, las celebraciones de las reuniones del pueblo de Dios se hacían en casas y se veían como una familia, algunas hasta vivían en común y tenían todos los bienes en común. Y así se inició la iglesia primitiva. Después, en el año 313, hubo un edicto por medio del cual el emperador Constantino hizo oficial que él reconocía a Cristo como el Salvador a través de una visión que él tuvo, un sueño, me parece, y entonces la instituyó como la religión oficial para todo lo que era su reino. Más tarde hubo otro edicto en el año 380, que era el edicto de Tesalónica, y en ese ya se decía que era como obligatorio ser cristiano en el Imperio Romano. Entonces se empezó a ver que todos aquellos que no practicaban el cristianismo eran en alguna forma relegados y discriminados, y entonces se hizo socialmente ventajoso convertirse al cristianismo. Antes de ese momento, para convertirlos a ser cristianos requerían un discipulado, pero cuando ya se puso como una exigencia que tenían que ser todos cristianos, se recurrió a los bautismos masivos, y entonces mucha gente se bautizaba y se titulaba cristiano sin haber recibido ningún discipulado previo ni posterior. Y entonces se vio que era una forma eficaz de obtener algunos privilegios, y en ninguna forma ya se consideraba ni se mencionaba el arrepentimiento. Luego, a través de esa introducción de personas que en realidad no tenían un interés espiritual, sino más bien social y económico, el cristianismo se paganizó. Y al entrar esas personas al seno de la congregación sin una convicción espiritual, empezaron a surgir la creencia en ritos mágicos, en algunas cosas de efectos automáticos, como
los sacramentos. Ahí empezaron a surgir los sacramentos, entre ellos los principales que vamos a mencionar hoy, el bautismo y lo que ellos llaman la Eucaristía, que son los elementos de la participación de la Santa Cena. Después, años después, un hombre, Agustín de Hipona, que había vivido hasta los 32 años de manera muy desordenada, se convierte y se bautiza, y a partir de su bautismo, pues él siente una transformación profunda, piensa él, y entonces él empieza a enseñar que el bautismo y los sacramentos son medios para, ya no como era anteriormente, para conmemorar y para testificar, sino que se convertían en una forma de recibir una gracia real. De ahí que los católicos, por ejemplo, dicen que si uno fue a misa una semana y tomó la comunión y muere en el transcurso de esa semana, uno muere en estado de gracia, porque esa gracia la confiere el hecho de haber tomado ese medio de la cena a través de la Eucaristía, pues consideraban que el bautismo regeneraba el alma y que la Eucaristía alimentaba la vida espiritual. Entonces, cambian la percepción de la gente acerca de cómo se recibe la gracia de Dios. Antes de la institución de todas estas creencias, sabíamos que la gracia la daba Dios gratuitamente, como nosotros la conocemos, sin pedir nada, por su amor, por su misericordia, y entonces ellos empezaron a pensar y a enseñar que la gracia de Dios se recibía a través de estas prácticas sacramentales. Así se fortaleció todo este sistema de creencias durante la Edad Media. Y los sacramentos, o sea, todos los sacramentos, pero principalmente hoy hablando del bautismo y la Eucaristía, van subiendo de jerarquía a través de los años por 5 niveles, hasta llegar al máximo en el Concilio de Trento. Así vemos que en el primer nivel, ese testimonio se anula, el bautismo y la comunión como un testimonio y como un memorial, y se vuelve en un medio real por el que Dios confiere una gracia real a los que participan. Y entonces ahora la comunión con Dios anula la fe como un medio, y entonces la gracia se obtiene por medio de los sacramentos a través de la iglesia, siendo la iglesia la única que puede otorgarla, porque no hay más quien esté autorizado a hacerlo. Y entonces la fe, que no desaparece, pero se convierte en una virtud teologal que se requiere, es una disposición necesaria, pero posterior a la efectividad de los sacramentos, no necesaria para la efectividad de los sacramentos, sino que esa fe va a ser enfocada hacia las enseñanzas de la Iglesia, que no tan solo es la Escritura, sino también una serie de tradiciones que no eran las de la Iglesia primitiva, sino las tradiciones que ahora mencionaban a través de los concilios de varios sacerdotes. Entonces, hubo una vez un hombre, Diocleciano, que decidieron que la gracia era conferida por los sacramentos, pero que no era necesaria
la santidad del ministro que la proporcionaba. Esto fue porque se creó una disputa dentro de la misma Iglesia Católica, que fue el donatismo, que lo creó Donato, y que posteriormente terminaron diciendo que esa era una herejía y que no importaba la santidad del ministro que confiriera los sacramentos, estos tenían su efectividad sin importar nada. Entonces, después, en otros concilios que se siguen teniendo posteriormente, ya la gracia se confiere a través de los sacramentos sin depender para nada de la fe. Ya no se deben los obispos de la Iglesia ya no eran censurados por su forma de vida. Ellos estaban llevando a cabo un servicio de llevar al pueblo al estado de gracia a través de sus sacramentos. En el tercer nivel se empieza ya a mencionar que la Eucaristía, o sea, los elementos de la cena, contienen la naturaleza y la presencia real de Cristo. Y entonces, que al tomarlas la persona, al ingresar la presencia y la naturaleza de Cristo al interior de la persona, esto hace que cambie la naturaleza de la persona. Y entonces ya la persona también, pues ya empieza a tener, supuestamente a través de esta ingestión, la vida espiritual. Posteriormente, alrededor del año 590, llega el Papa Gregorio I o Gregorio Magno también, que hasta ese momento todos los obispos que fungían dentro de la Iglesia Católica, como la Biblia menciona que debe haber personas con la función de obispos, que quiere decir que son unos supervisores de la obra del resto de los ministros, este obispo de Roma, el obispo Gregorio, decide que se va a nombrar obispo de Roma y que entonces va a ser la autoridad del Vaticano, pero como rey del Vaticano. Y entonces él toma un nivel de autoridad superior al resto de todos los obispos. Y ya de ahí empieza la descendencia papal, después de Gregorio I. Entonces los obispos de Roma, que se fueron siendo subsecuentes, empiezan a concentrar riqueza, poder y todo eso. Se crea la doctrina o la enseñanza de que existe un purgatorio. Se nombra que el Papa tiene la supremacía del sistema del sacramentalismo, o sea, es la autoridad suprema para todos los que dan el sacramento. Dan origen al bautismo infantil, a la confesión regular que los creyentes deben de tener con un sacerdote, con la intención de que este sacerdote es el único que tiene conferida la autoridad de absolver los pecados, cosa que nosotros entendemos que esa autoridad solamente está en poder de Cristo, que es el que pagó por el pecado, es Él el que lo puede perdonar, pero a través de todas estas enseñanzas y estas nuevas teologías, pues ahora son los sacerdotes los que exigen esa confesión verbal y para poder obtener esa absolución de los pecados. Entonces, posteriormente, la misa adquiere una dimensión sacrificial, es decir, que empieza a ser la repetición del sacrificio de Cristo para poder conferir al pan y al vino esa esencia y esa presencia de Cristo, como si se estuviera llevando a cabo en ese mismo momento el
la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, con esto la Iglesia absorbe todo el poder y ya en el año 1517, que es cuando se origina la reforma de Lutero, que es el que se inconforma con las acciones de la Iglesia Católica, porque para ese momento ya la fe se comercializaba con reliquias, con la venta de puestos principales para nobles y ricos y reyes, para en la organización de peregrinaciones, y ya todo lo que se hacía en la Iglesia Católica era con un fin económico. Posteriormente, el Papa adquiere una autoridad aún mayor cuando ya depende de él que los mismos reyes sean reconocidos como reyes y que los reyes dependan del Papa para obtener su salvación con la amenaza de la prohibición del sacramento, ¿sí? Que es la excomunión. Si un papa excomulgaba a un rey, pues ya este rey no tenía forma de alcanzar su salvación y era desconocido hasta en su jerarquía de rey. Entonces ya los mismos reyes estaban sujetos a la autoridad del papa. Entonces declaran que se deben de creer las Santas Escrituras y las tradiciones que ellos van dictando a través de papas y sacerdotes. En el siglo XIX se hacen muchos debates sobre la presencia de Cristo en esos emblemas el pan y la sangre, porque había quienes no coincidían con ello. Y así se hacen unos combates, unos debates donde cada quien expone los pros y los contras de lo que está pensando. Pero en el siglo XIII, Tomás de Aquino, basado en unas enseñanzas de Aristóteles de la transubstanciación, dice que la sustancia del pan y del vino se transforma verdaderamente en la sangre y en el cuerpo de Cristo. Ahora bien, esto se hace con un base a un estudio filosófico de metafísica de Aristóteles en su libro séptimo, donde habla de la sustancia y dice que el elemento principal de una cosa es la sustancia y que después hay 9 accidentes que pueden ser posición, ubicación, una serie de detalles que dice que no alteran la sustancia de lo que se está diciendo. De tal manera que un pollo es un pollo, aunque yo lo tenga despierto, dormido, con plumas, sin plumas, en lo alto, en lo bajo, a la vista, escondido. Esos son accidentes que no cambian su sustancia. Él va a seguir siempre siendo un pollo. Y entonces Tomás de Aquino lo hace al revés. Dice que en el pan y en el vino los accidentes permanecen, que es la apariencia, el sabor y las cosas del pan y del vino, pero su sustancia sí cambia. Y ahora ya no es un alimento, sino ahora es la presencia y el poder de Cristo en ellos. A esto se le llama la transubstanciación, porque era el nombre que le daba Aristóteles a ese cambio, a esa no cambio de naturaleza, y que ellos consideran y enseñan que sí cambia la naturaleza del pan y del vino. Con esta enseñanza, ellos lo que hacen es un cambio enorme entre lo que nosotros
aprendemos directamente de la palabra de Dios y lo que ellos enseñan a través de su liturgia y de sus enseñanzas. Uno es que se desplaza el enfoque de la fe, pues para ellos la fe no es necesaria, sino para comprometerse con la iglesia. Y para nosotros la fe es necesaria para poder alcanzar la gracia de Dios. Ellos implementan la salvación por obras, cuando para nosotros la salvación es por gracia, sin intervención de las obras. Ahora, ellos solamente la iglesia es la que puede dispensar la gracia, cuando nosotros sabemos y enseñamos que la gracia es Dios, el único que puede conferirla. Ellos imponen el bautismo infantil cuando nosotros pensamos que para que haya un bautismo primero debe haber una conciencia, para que haya un arrepentimiento, saber y desear alcanzar la gracia de Dios, para que entonces el bautismo venga a ser un testimonio de un hecho ya realizado espiritualmente. En el bautismo infantil, pues el bebé ni tiene conciencia ni nada, y lo comprometen principalmente a que va a ser educado y a crecer y a obedecer las cosas que ordene la Iglesia Católica. Impone la confesión verbal, y para obtener la absolución del pecado solamente puede ser por medio de la absolución sacerdotal. Nosotros sí podemos confesarnos nuestros pecados unos a otros a fin de aconsejarnos, de ayudarnos, de compartir, de fortalecernos unos a otros, y el perdón de los pecados nosotros lo recibimos a través del arrepentimiento directamente de Cristo, que fue el que llevó a cabo la muerte en la cruz. Y luego ellos tienen la Eucaristía, que para que se lleve a cabo el único milagro que cada hora se lleva a cabo en una iglesia católica, porque cada vez que ellos celebran la misa, ese pan y ese vino sufre la transubstanciación, y entonces están repitiendo el sacrificio de Cristo cada hora para que el pan y el vino se conviertan en la esencia, la sustancia y la presencia de Cristo. Cuando nosotros sabemos que Cristo murió una sola vez y para siempre. No hay necesidad de más sacerdote, de más sumo sacerdote, pues Él fue nuestro sacerdote y ahora es nuestro sumo sacerdote, que nos permite estar de acuerdo con Dios y obtener de Dios su gracia, obtener de Jesús o de Dios a través del sacrificio de Jesús su perdón de pecados, y mantenernos en una relación viva y permanente, no religiosa, cuando ellos, pues el enfoque es meramente religioso, porque siempre vamos a estar sujetos, o los que están en la Iglesia Católica, a la celebración de los ritos para poder obtener lo que la gente tiene necesidad, que es restablecer su relación con Dios. Esas son principalmente las mayores diferencias entre la Iglesia Católica y la nuestra. Yo espero que esto nos aliente a amar más a los católicos, a tener misericordia de ellos y orar porque a ellos les resplandezca la luz, como a algunos cristianos desde todas las edades les ha resplandecido la luz. Vamos a despedirnos. Padre, gracias. Gracias porque tú nos muestras cómo solamente en tu palabra está la verdad, cómo el hombre se confunde, se equivoca y llega a transformar tus palabras, a quitarles ese poder, a quitarles esa autoridad y ponerse ellos en un lugar que no les corresponde. Padre, te pedimos perdón por todos aquellos que están cometiendo esos errores, que tu gracia los alcance, que tu palabra les llegue y puedan alcanzar la bendición de tener un encuentro personal con Cristo, entregarles sus vidas
y así restaurar esa relación contigo. Padre, nosotros te damos gracias porque hemos tenido ese privilegio. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.